soy Yasmina Alvidres y les voy a hablar de los procesos bioquímicos post-mortem de la carne y los cambios causados por el estrés. Como ya se había mencionado antes, nuestro objetivo general es dar a conocer la importancia que tiene una adecuada producción de alimentos cárnicos, así como dar a entender el impacto físico, químico y bioquímico que tiene la calidad de la carne en las actividades pre-sacrificio y el manejo de la carne en las actividades post-mortem. Bueno, ¿qué es la carne? La carne es la parte comestible de los músculos de los bovinos, ovinos, porcinos y caprinos que son declarados aptos para el consumo humano. La carne que es de animales no domésticos o exóticos se denomina carne negra y la mayoría es ilegal de consumir. La carne está compuesta con el 18% de proteínas, el 5% de lípidos, 1% de vitaminas y minerales, 1% de carbohidratos y el resto, que es el 75%, está compuesto por agua. Las características principales que determinan la calidad de la carne son las propiedades físico-químicas, que serían el pH, la retención de agua, el color y la textura. Serían también las organolépticas, que serían el olor, el sabor, la suavidad, y las microbiológicas. Estas características están influenciadas por factores como son el sistema de producción, la alimentación del animal, el grupo racial, el manejo premortem de los animales y el postmortem de la carne. La apariencia visual de la carne es importante porque determina la respuesta del consumidor en su decisión de compra. El color es una de las cosas que más afecta en esta decisión y está asociado con el pH y con el tiempo de maduración de la carne. Recordemos que el pH es el estimador principal del equilibrio entre las vías metabólicas y el nivel de reserva energética del músculo. Cuando hay una concentración de glucógeno adecuada, se produce una perfecta acidificación de la carne que varía entre 5.5 y 5.8 dependiendo de la especie. En nuestro caso, en la carne bovina sería un pH de 5.5. La carne que tiene un pH final alto va a tener mayor capacidad de retención de agua que una con un pH más bajo o con un pH normal. El animal vivo va a tener un pH de 7. En el periodo post-mortem, después de las 24 horas, las carnes tipo TFD van a bajar hasta un valor de arriba de 6.5. La carne normal va a tener valores de 5.5, mientras que las PSE va a ser valores por abajo de 5.5. Como ya se había mencionado, el color y la apariencia de la carne son indicadores importantes de la calidad. Existen dos fenómenos que afectan la calidad de la carne, que serían las carnes oscuras, firmes y secas, que son las carnes tipo TFD. Se dan porque el animal pasó por un periodo de estrés antes del sacrificio. Y las carnes pálidas, suaves y exhaustivas, que son las PSE, que se dan en los cerdos por un síndrome, y pues tenemos la carne normal. El pH final de la carne y la concentración de glucógeno en el músculo va a ser muy variable y va a depender de diversos factores, como lo son la raza, el sexo del animal, la edad, el peso, el comportamiento, el estado nutricional, pero principalmente va a ser por si el animal se vio sometido a periodos largos de estrés antes del sacrificio. El pH final, que va a ser medido cuando ya se ha establecido el rigor, que en el vacuno es de las 24 a 30 horas post-mortem, va a ser un indicador muy importante en la calidad final de la carne porque constituye y está relacionado con todos los parámetros tecnológicos y sensoriales de la calidad de vida del producto. Por esta razón va a ser importante que la medida se realice de buena forma en los cortes representativos del canal. Una de las propiedades físico-químicas de la carne es la capacidad de retención de agua, y esta es la capacidad que tiene la carne de retener agua durante la aplicación de fuerzas externas. En la formación del ácido láctico y la consecuente caída del pH a valores de 5.8 con temperaturas de 38 grados centígrados van a alterar las propiedades de las proteínas por la reducción del número total de los grupos reactivos para ligar el agua de la proteína. En las carnes tipo PSE, la capacidad de retención de agua va a ser menor que las carnes de tipo TFD y la carne normal va a tener una retención intermedia entre estas dos. La maduración de la carne es un proceso progresivo de ablandamiento que pasa por la acción continuada de sintetizar enzimas que van a romper las proteínas dentro del músculo después de la resolución del rigor mortis.
En este proceso de la carne están implicados dos mecanismos dependientes de temperatura, que serían los sistemas enzimáticos y las modificaciones físico-químicas. Los sistemas enzimáticos incluyen las caspasas, que son esenciales para facilitar la acción posterior de las calpaínas y los proteosomas, con valores de pH neutros, y las catepsinas con valores menores que 6. Estas actúan primero en el animal muerto y son fundamentales para el ablandamiento. Las modificaciones físico-químicas que sufre el músculo post-mortem son más probables de afectar al desarrollo de maduración de la carne, dependiendo del pH, y como consecuencia la directa capacidad de retención de agua del músculo. Tras el sacrificio del animal va a cesar la circulación sanguínea, lo que va a hacer que se lleve una serie de cambios. Va a cesar la aportación de oxígeno, la regulación hormonal, que va a depender de la temperatura de la canal, va a cesar la regulación del sistema retículo endotelial y la capacidad de respuesta del organismo ante una infección. Con la ausencia de oxígeno no van a existir las condiciones de potencial oxidación-reducción, que son esenciales para que se lleven a cabo los procesos aerobios. Ante esto va a comenzar la glucólisis anaerobia, que va a utilizar ATP y va a producir ácido láctico. El ácido láctico va a producir una disminución del pH, lo que va a favorecer la desnaturalización de las proteínas. La desnaturalización proteica va a favorecer la exudación, es decir, la liberación de agua, péptidos y aminoácidos. Las proteínas desnaturalizadas no son capaces de retener el agua, lo que va a determinar la propiedad de jugeza de la carne. Cuando se agotan las reservas del glucógeno, el sistema anaerobio fracasa, lo que va a producir la entrada y liberación de calcio, seguido de la contracción muscular, y a esto se le conoce como rigor mortis. A medida que el rigor mortis progresa, las reacciones enzimáticas que ocurren dentro de las fibras musculares van a acumular ácido láctico y el pH en su interior va a bajar de 7 a 5.5. ¿Cuánto tiempo puede llevar la maduración? El tiempo mínimo para cada corte está determinado por el aroma y sabor, y estos provienen de las formaciones de moléculas volátiles. Las enzimas que se encuentran en la carne van a degradar las proteínas y van a debilitar la estructura de las fibras, lo que va a producir un ablandamiento en la carne. En los procesos post-mortem pasa de metabolismo aeróbico a metabolismo anaeróbico, y después del sacrificio en el músculo se va a concentrar el ácido láctico, ya que se va a consumir el glucógeno de reserva. En el metabolismo anaeróbico va a haber una caída del pH, y también el lactato no va a poder ser retirado del músculo por la falta de la circulación sanguínea, por lo que también va a haber una disminución del pH. Post-mortem, la concentración de glucógeno, pH y ATP va a disminuir debido a que el lactato va a aumentar. Como conclusión, sabemos que es importante un manejo adecuado del animal antes y durante la muerte para que los factores como el estrés no afecten la calidad del producto. También es importante reforzar los conocimientos de la materia de bioquímica, conociendo las diferentes rutas metabólicas y